La clase de hoy, ¿sí? Es muy útil, ¿sí? Que la escuchen, que anoten, pueden anotar mejor, porque la verdad es que es una problemática el tema de que a veces manipulamos mal los alimentos. Entonces me pareció súper importante el tema de hoy, que es cómo manipular bien los alimentos en el momento de que van al supermercado, en el momento que llegan a casa, el cual tienen que tener medidas higiénicas sanitarias adecuadas en casa, y en el momento que lo cocinamos. Bien, entonces el tema de hoy va a ser tener una correcta manipulación de alimentos, saber cómo almacenarlos en casa, cómo guardarlos, qué puedo frizar, qué no puedo frizar. La verdad que es un tema de interés y me interesa mucho que lo escuchen, porque la realidad es que todo lo que es problema de salud, la insalubridad del tema de los alimentos, es un problema de salud pública que, si bien los gobiernos hacen esfuerzos para que nos llegue bien el alimento a casa, el problema está, y hay muchas personas que lamentablemente mueren al año, más de 1,8 millones a 2 millones de personas por consumir alimentos en mal estado. Hay muchas bacterias, hay conocidas como la Escherichia coli, la salmonela, que la verdad es que están en esos alimentos que están en mal estado o no los cocinamos bien. Entonces me parece muy importante que escuchen la charla de hoy para saber qué alimentos no hay que elegir, darnos cuenta cuando un alimento está mal, si está estropeado, está deteriorado, está contaminado, poder darnos cuenta de eso en la verdulería, en el súper, sin paranoiquearnos, obvio, pero es muy importante. Es muy importante para tener una alimentación súper saludable, obviamente. Así que bueno, ¿cómo fraccioné la clase de hoy? La cual espero que a todos les guste y me entiendan. Es, primero, lo que tenemos que saber cuando vamos al supermercado de la verdulería. Segunda parte, lo que tenemos que hacer en casa. Eso es responsabilidad nuestra, cuidarnos, ¿sí? No hay que echarle siempre la culpa al alimento. Siempre que nosotros lo cocinemos bien, vamos a prevenir un montón de enfermedades si lo almacenamos bien. Y bueno, y tercer punto, la cocción. O sea, ¿qué hacemos cuando lo vamos a comprar? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? Y cómo cocinarlo. ¿Bien? Entonces, decidimos ir de compras. ¿Bien? Llegamos a la verdulería, llegamos al supermercado. Bueno, ¿qué es lo primero, a ver, que tenemos que saber para llegamos? ¿Qué hacemos? Primero, a ver, tenemos que tener un orden. Me refiero a la lista de compras. Y esto es algo que yo dije en la primera clase, que no es lo mismo ir a la verdulería o ir al supermercado sin una lista de compras, sin estar planificado, que ir con la lista. Si vamos con la lista, vamos a tener un orden, vamos a saber qué comprar y no corremos riesgo de comprar de más ni de menos, ¿sí? Entonces es importante, y también para no estar dando vueltas y vueltas en el súper, que en esta época de pandemia hay que tratar de comprar lo justo, ¿sí? Lo necesario, y tener otras medidas. Obviamente, ir con barbijo, ir solos, tener por lo menos 1 metro entre uno y otro en la medida que no esté colapsado el supermercado. Pero bueno, tener todas esas medidas es muy importante. Bien, esas son medidas generales que ya las conocen. Ahora, cuando vamos a seleccionar el alimento, hay que evitar de que esté deteriorado, o sea que con el olfato nos vamos a dar cuenta, o con la vista, de que ese alimento quizás esté en malas condiciones, y un alimento contaminado, de que esté con alguna bacteria. Hay que evitar ambas cosas. Entonces, vamos a lo práctico. Llegamos, verdulería, súper, bien, estamos adentro. Primero tenemos que ver la fecha de vencimiento del producto. Parece algo obvio, pero no todo el mundo lo hace, ¿sí? Esto es algo que todos los productos procesados que tengan fecha de vencimiento lo tenemos que ver, ¿bien? Es muy importante, ¿sí? Porque nos podemos enfermar. Primer punto ese. Segundo punto, el tema de las temperaturas. Es fundamental poder comprobar, ¿sí? Si el alimento no está, un lácteo, si no está muy fresco, y es porque lamentablemente
no mantuvo la temperatura, la heladera, ¿sí? Que debería tener. Nos podemos enfermar realmente si un lácteo no está en buenas condiciones y se cortó la cadena de frío. Así que cuando vayamos al súper, controlar que el alimento esté fresco. ¿Sí? Eso es algo importantísimo. Otro punto importante es el olfato. ¿Sí? Cuando busquemos un alimento, la verdad que no es lo más agradable, pero el olfato es detectar enseguida. Si algo huele mal, está mal. Así que poder ir a las verduras frescas, a las carnes, con el olfato nos vamos a dar cuenta. Hay quesos que quizás parece que están en mala calidad y están bien en realidad, pero generalmente si algo huele mal es porque anda mal y por favor no lo compren. Ante la mínima sospecha no compremos el alimento, ¿bien? Obviamente que con respecto a las frutas y verduras cuando vayamos a la verdulería, está bueno elegir bien. Y hay que detectar esto, ¿sí? Porque no está bueno que tenga un recubrimiento viscoso, ¿sí? Que tenga como una membrana que se le forma alrededor verdosa a algunos alimentos. Lo sacamos, no es que vamos a sacar esa parte y vamos a consumirlo de adentro. Tratemos de no elegirlo. Y hay elementos también que se pueden ver a simple vista que tengan mohos, que la verdad se ven a simple vista. Entonces, tratemos de no consumirlos porque algunos les sacan la parte fea y lo consumen igual. Y la realidad que el moho lo que hizo fue echar raíces, ¿sí? Y lamentablemente contaminar ese alimento. Pasa, por ejemplo, con el pan, ¿sí? Que se puede generar mohos y demás. Ante la mínima sospecha, el alimento no debe consumirse, ¿sí? Tenemos que cuidarnos y es una realidad. ¿Bien? Entonces, seleccionemos bien cada alimento, sin olor, sin que no esté muy blando, ¿sí? Con respecto a las verduras preferentemente. Otro punto importante que muy poca gente le lleva a la punta, el tema de las latas. Cuando vamos al súper y están las latas, pueden ser legumbres, ¿sí? Que algunas están abolladas y las eligen igual, total no pasa nada. Bueno, a ver, tengan ojo, porque eso es porque tuvo un golpe y el óxido que se desprende del esmalte que se desprendió puede generar una contaminación adentro de la lata, ¿sí? Es una contaminación química que nos puede enfermar. Lo mismo si está la lata media inflada. Es porque las bacterias que están ahí generan gases y se inflama y eso es un producto que puede generar una contaminación bacteriana. Entonces, ojo, ¿sí? Pueden comer un montón de cosas, pero es muy importante seleccionar bien cada alimento. Bien. Las carnes también, ojo, seleccionarlas bien, que no tengan colores raros, porque cuando están un poco más oscuras, ¿sí? Más amarronadas, es porque algo nos está diciendo, ¿sí? Ni hablar si tiene mal olor. Apenas tenga mal olor, esto hay que tirarlo. Pero también fijarse el color, ¿bien? Los pescados que estén frescos, obviamente, ¿sí? Parece una tontería, pero todos nos tenemos que fijar bien en cada alimento, desde las carnes, los lácteos, las temperaturas, el olor, las latas que no estén abolladas, ¿sí? Las harinas que no estén con mucho grumo, porque llegamos a casa con ese alimento y no hay que consumirlo. No hay que consumirlo porque nos puede hacer mal, ¿bien? Nos podemos enfermar. Los huevos es otro grupo de alimentos que también está bueno controlar, ¿sí? Que estén frescos. Cuando van al súper, los que le pido por favor es que no elijan aquellos que estén como con grietas, ¿sí? Y muy sucios. Es uno rotundo, elijan otros, ¿sí? Porque si nos enfermamos por una intoxicación o algo con el huevo, lamentablemente sí, nos puede hacer muy mal. Entonces, bueno, seleccionemos bien. Y con respecto a las verduras, cuando vamos a la verdulería, que me encantaría que compren verdura orgánica, de buena calidad, de buenos colores, ¿sí? Van a ser mucho más nutritivas. Pero bueno, cuando vamos al súper o a la verdulería, ir a alguna que sea de confianza, ¿sí? Amíguense con el verdulero, que les traiga buena verdura. Traten de elegir aquellas también de buena calidad. Y son, por ejemplo, que no las de hojas verdes, que los tallos no estén muy blandos, ¿sí? Porque si están muy blandos, eso es porque no tiene una buena humedad y repercute en la turgencia de toda la planta. Entonces, ojo, los tallos firmes, las hojas que no estén amarillentas. Si son de ramos, que si la parte de arriba está muy amarillenta, se pueden sacar brócoli u otros, pero
y se puede optar por el resto de la planta, pero si no, más bien firmes de buen color. Las que están más amarillentas y más blandengues hay que tratar de no elegirlas, ¿sí? Con respecto a las cebollas, que tengan un peso, que estén duras, ¿bien? Así, la mayoría de las plantas, ¿sí? Que no estén blandas. El tomate, la berenjena, tienen que tener un buen peso. Y si están blandas es porque ya maduraron mucho, salvo que quieran hacerse un puré de tomate, ¿sí? Que eso sí lo pueden usar. Si no, es preferentemente elegir aquellas que tengan buen peso. Las papas que no estén manchadas, que no tengan muchos brotes, ¿sí? Que no tengan muchas marcas, porque eso significa de que se está estropeando, ¿sí? Y puede haber contaminación de microorganismos ahí. Entonces, muy importante seleccionar bien las frutas y verduras y alimentos que elijamos, ¿bien? Entonces, vamos a la verdulería, vamos al súper y elegimos el alimento más óptimo, ¿bien? Menos dañado. Y luego lo vamos a almacenar en casa, ¿bien? Con las frutas lo mismo, porque hablamos de todo, pero de las frutas no. A ver, las frutas si están muy blandas también es porque no están en óptimas condiciones. Y las bananas, por ejemplo, si están muy maduras, van a estar más manchadas. No van a estar tan amarillentas, sino más bien más manchadas. Y eso indica de que el almidón se transformó en azúcar y no es la misma calidad esa banana. La podemos consumir igual, nada se tira si ya la compraron, porque todo sirve, obviamente, esa banana se puede usar pisada o en algún budín, pero lo ideal es consumirlas poco maduras o maduras, bien amarillas, porque son más nutritivas, tienen más fibra, ¿sí? Y es mucho mejor. Entonces, elijamos bien, y eso corre por nuestra cuenta, ¿sí? Poder elegir un alimento de buena calidad, tanto frutas, verduras, carnes, pollos, ¿sí? Que no huelan mal, obviamente, que no estén cambiados, que no tengan colores raros, ¿sí? Tiene que estar todo lo más fresco posible. Ahora, llegamos a casa, ¿bien? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante saber? Obviamente lavarse las manos. Eso es algo que es obvio, pero bueno, no todo el mundo lo hace. Lávense las manos cuando lleguen a casa. Desinfecten zonas que van a utilizar para poner las bolsas que compraron, que estén al 70% de alcohol. Entonces van a rociar las bolsas, van a rociar los recipientes donde van a poner las bolsas, ¿bien? Y permanentemente irse lavando las manos. Y además, cada envase que compramos, lo ideal es higienizarlo, bien, con un trapo, con alcohol también al 70%, poder ir higienizando cada recipiente de lo que fuimos comprando, ya sean bebidas, ya sean lácteos, ya sean latas, siempre todo higienizado. Ahora, ¿qué hacemos con los alimentos? Vamos por parte. Primero que todo, vamos a congelar lo que trajimos congelado, porque si se pierde la cadena de frío es una macana, ¿bien? Entonces primero tenemos todos los alimentos, bueno, primero ya lo higienizamos y todo, congelamos. Ese primer punto. Segundo, ponemos en la heladera lo que tiene que ir en la heladera y no se corte la cadena de frío. ¿Sí? Si lo dejamos mucho tiempo afuera, y corremos el riesgo de que se empiecen a desarrollar microorganismos, ¿sí? Por eso la temperatura es fundamental. Apenas llegamos, los metemos en la heladera o en el congelador, lo que vaya. Eso está bueno saberlo porque hay muchas personas que van al súper y después se van a dar una vuelta, van a hacer un montón de cosas y el alimento, la manteca, el lácteo y todo lo que compraron queda en el baúl más de 2 horas y no nos damos cuenta y es un grave error. Entonces, no puede perderse la cadena de frío. Guardamos en el congelador, guardamos en la heladera lo que tiene que ir en la heladera. Y hay algo importantísimo que es las frutas y verduras. No es que llegamos con las verduras y frutas y las guardamos y almacenamos enseguida. Hay algo que muy poca gente lo hace y es importante, que es la correcta limpieza y desinfección. A ver, la mayoría lava las verduras y las frutas con agua como si fuera suficiente y no lo es. Tampoco lo es con vinagre.
porque muchos piensan que con vinagre ya está. Ayuda, ¿sí? Vamos a limpiar las verduras y frutas, vamos a eliminar la suciedad, vamos a sacar los microorganismos, pero no vamos a desinfectarlos, ¿bien? Entonces, si tenemos la mala suerte que una persona está con este virus y tose arriba de un limón y nosotros compramos ese limón o una fruta que vamos a comer con cáscara preferentemente y no la desinfectamos bien, ahí sí nos podemos contagiar, ¿bien? Entonces, a ver, hay que desinfectar todo, ¿eh? Parece muy, muy minucioso, pero bueno, es importante saberlo. ¿Y cómo lo hacemos? En una bacha, en la de ustedes, ponen agua, 1 litro o 2, y tienen que estar las gotitas de lavandina, ¿bien? Lavandina que sea para desinfectar agua, no cualquier lavandina, no, o sea, fíjense porque algunos utilizan cualquier lavandina pensando que está bien y algunas son solo para superficies. Entonces, la lavandina que sea óptima para desinfectar agua, tenemos que incorporarla, que son generalmente 2 o 3 gotitas por litro. Eso está en el rótulo de la propia lavandina. La dan vuelta, se fijan, ¿bien? Pero es muy importante, es muy importante poder desinfectar las verduras. Entonces las sometemos en esa agua con lavandina, tantas gotitas por litro, generalmente son 2 o 3. Las ponemos 10 a 15 minutos, lo sacamos, pasamos por agua nuevamente, lo secamos y ahí sí lo almacenamos. ¿Bien? Parece denso, pero la verdad cuando le agarren la mano va a ser rápido. Pero es importante hacerlo. Es importante hacerlo antes de almacenarlo, ¿sí? Todas las frutas y verduras traten de higienizarlas, traten de desinfectarlas antes de almacenarlas. No sé si lo hacen. Me gustaría saber si todo el mundo lo hace. Yo sé que muchos sí. Pero bueno, tengo algunos pacientes de que solamente le ponen en agua o con lavandina o con vinagre pensando que ya está bien. Y la realidad es que las gotitas de lavandina tienen que estar. No se excedan, porque la verdad que más lavandina de lo justo tampoco es bueno. Pero bueno, eso es importante saberlo para un correcto almacenado y no enfermarnos, más que nada no enfermarnos, ¿sí? Entonces es muy importante poder lavar bien las lavandinas, las verduras, ¿eh? Bueno, entonces, llegamos a casa, desinfectamos lo que tenemos que desinfectar, guardamos en el congelador lo que tiene que ir en el congelador, en la heladera lo que tiene que ir en la heladera, perfecto. Tratamos de no mezclar alimentos cocidos con crudos, porque eso es otro error, ojo, el tema de la contaminación cruzada de, por ejemplo, carnes crudas con algunos alimentos que se van a comer en el momento. Si cae algún jugo, eso nunca es bueno, así que ojo, separen. Y ahora vamos a algo importante que es cómo los alimentos los guardamos en la heladera. Porque no se guardan así en cualquier estante como uno piensa. Esto es importante saberlo. Obviamente, en la parte de abajo, bien abajo de la heladera, van las frutas y verduras. Porque no llega tanto frío de la heladera que puede llegar a estropear las frutas y verduras, mucha baja temperatura. Y además saber que no está bueno mezclar frutas y verduras ahí abajo, tienen que estar separadas, porque las frutas largan un gas llamado etileno, ¿sí? Que pueden perjudicar la maduración y estropear a las verduras. Entonces, guardamos las frutas y verduras en la parte de abajo de la heladera, pero separadas entre sí. La banana, por ejemplo, es una de las frutas que más gas, que es el etileno, larga. No debe ir en la heladera y muchos la guardan en la heladera. Las bananas tienen que ir afuera, ¿bien? Eso sépanlo, porque son tics que uno a veces no lo sabe y la realidad es que podemos guardar todas las frutas en la heladera, pero la banana es mejor guardarla afuera, ¿bien? Porque lleva a estropear el resto de las frutas y verduras, ¿bien? Las hortalizas como papa, batata, cebolla, ajo también tienen que ir afuera, no van en la heladera, ¿bien? En un lugar oscuro, no le dé mucha luz, ¿bien? Eso sépanlo. Y que ventile, que sea ventilado también, pero que no le dé mucha luz.
Entonces, en la parte baja de la heladera es importante que estén las frutas y verduras separadas entre sí. Un poquito más arriba, las carnes, bien, las carnes que están descongeladas o las carnes que compramos que estén crudas, pero siempre tienen que estar cerradas en un tupper, no pueden estar en un plato abierto porque pueden perder, o en una bolsa que puede llegar a perder, porque si caen los jugos, pueden contaminar al resto. Entonces es importante saberlo que las carnes tienen que estar en el sector arriba de las verduras, sí, pero sí o sí tienen que estar en bolsas y en recipientes bien cerrados. Bien, ojo con esto, ¿no? Cuando vayan a descongelar algo, no lo dejen afuera de la heladera, porque no es correcto, tienen que descongelarse adentro de la heladera en la parte baja, ¿bien? Ahí es el lugar. Si lo descongelamos en la parte de arriba de la heladera, pueden caer jugos e intoxicar incluso con ese jugo a todos los alimentos, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo. En la parte media tienen que ir los huevos, pueden ir los lácteos, pueden ir sobras de algo que comieron, Eso es donde generalmente se mantiene unos 5 grados centígrados, ¿sí? Es zona media de la heladera. Sépanlos que los huevos no se guardan afuera, ¿sí? Los huevos se guardan, se almacenan en la heladera, porque hay muchos que guardan los huevos afuera y tienen esa costumbre, y es un grave error. ¿Por qué es importante esto? Porque va a evitar que se desarrollen o se multipliquen microorganismos, ¿bien? Los huevos se guardan en la heladera en el propio recipiente que vienen, ¿sí? O en un tupper, como quieran, no sueltos, sí, ojo. Y no hay que lavarlos, y eso es algo que también mucha gente no lo sabe. Uno llega con esto de que hay que lavar y higienizar todo, que está bien, pero los huevos no, ¿bien? Los huevos cuando se compran, si quieren puedo pasar un trapito por afuera, seco, no húmedo. Pero el tema de lavarlos, vamos a correr el riesgo de que los microorganismos o bacterias que estén, que es muy probable que estén, ¿sí?, en la capa, pasen adentro del huevo, porque la capa del huevo, ¿sí?, es porosa, ¿sí?, y que pase adentro, infectamos ya el huevo, por decirlo, y nos contaminamos al consumirlo. Entonces, los huevos no se lavan y los huevos no se guardan afuera de la heladera, se guardan adentro y no en la puerta, porque esta es otro grave error. Vienen ya las heladeras para poner los huevos ahí y no, los huevos van en la parte media arriba de la heladera. ¿Se entendió? Bien. Pónganlo así, los huevos que están afuera en la heladera, por favor, ¿sí? Y no los laven, ¿sí? Así como los sacan de la heladera, directo a cocción. ¿Bien? Que no estén afuera y no preparen mucho tiempo afuera los huevos en el sentido de voy a hacer una tortilla con papa y preparo el huevo con la papa y lo dejo en la heladera un día y mañana lo preparo. No, error. Enseguida se somete a cocción el huevo cuando lo sacamos de la heladera. ¿Sí? Son tips a tener en cuenta, porque uno a veces no lo sabe. Y lamentablemente nos podemos enfermar, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El tema de en la puerta de la heladera qué guardar y van a ir las bebidas y aquellos alimentos que si se corta un poquito la cadena de frío al abrirse y cerrarse no va a pasar nada, ¿sí? Algunas mayonesas que la verdad que prefiero que no compren, ¿eh? Entonces, almacenar en forma correcta los alimentos en la heladera está bueno saberlo, ¿bien? Abajo las frutas y verduras separadas entre sí y previamente desinfectadas. En la zona de arriba las carnes, sí, que pueden estar aquellas que descongelamos o aquellas que compramos. En la parte media van a estar huevos, lácteos, algunas sobras de alimentos que consumimos, ¿sí? Y en la parte de la puerta, que van a manejar unos 10 a 15 grados, van a estar bebidas, ¿sí?, algunas mantecas y demás, que no pasa nada si no tiene tanto frío. Eso es importante saberlo, ¿bien? Preguntas, acá tengo una. ¿Cuánto dura la verdura hervida en la heladera? Bueno, esto es importante, muy importante saberlo. ¿Cuánto tiempo podemos guardar los alimentos en la heladera y cuánto tiempo en el freezer?
porque la verdad es que cada alimento tiene diferente tiempo, ¿sí? De almacenamiento. Bueno, acá les traje un cuadrito, viste que a mí me encanta. La otra vez estuve con los cuadritos y ahora también. A ver, el tema de cereales y legumbres cocidas, por ejemplo, pastas, porotos, lentejas, ya están cocidos. ¿Los guardo en la heladera que manejan aproximadamente de 0 a 5 grados centígrados? Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tenemos que ir viendo, ¿viste? Una semana como mucho. Y en el congelador pueden durar hasta 3 meses. Yo aconsejo que en el congelador, me refiero a freezer, cuando estoy hablando acá. Freezer que manejen temperaturas de menos de 18 grados, menos de 20 grados, ¿bien? El freezer es distinto del congelador. El congelador es el que viene ya todo junto con la heladera. El freezer está más bien separado, ¿bien? O el freezer grande que pueden tener aparte. Ese es el que voy a hablar ahora, que es el que maneja menos temperaturas, donde podemos guardar los alimentos mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos por grupo. Los cereales y legumbres, cuando ya están cocidos, una semana lo podemos guardar en la heladera, hasta 3 meses en el congelador. ¿Bien? Sobra arroz, sobra fideos, sobran legumbres, lo guardamos una semana en la heladera y 3 meses en el congelador. Las verduras frescas, recién compradas, que hablo de que hay que desinfectarlas previamente con unas gotitas de lavandina en el agua, perfecto, las ponemos en la heladera y según cada una, pero más de una semana, no sé si lo llegan a ver, me voy a parar un poquito, ¿sí? Hasta 7 días como mucho en la heladera porque lamentablemente se empiezan a estropear, ¿sí? Y hasta un año en el freezer, según qué alimento, ¿sí? Y hay que saber que las verduras, antes de meterlas en el freezer, tenemos que blanquearlas. Y esto nadie lo hace. Blanquearlas significa que cuando poner el agua a hervir y ponerlas 1 a 3 minutos, ¿sí? Las verduras las sacamos, ponemos en agua fría y después las guardamos en freezer. Ahora voy a explicar bien lo del freezer y cómo congelar bien y frizar. Pero es importante saber que lleva esta preparación previa para ponerlas en el freezer a las verduras, ¿sí? Que duren mucho tiempo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de huevos, hasta un mes pueden estar en la heladera, ¿eh? Pero no se congelan, ¿sí? En el freezer, no. Cuando hablamos de carnes crudas, ¿sí? Pueden estar hasta 3 días en la heladera. ¿Bien? En la parte de abajo, como les expliqué, y de 6 meses a un año en el freezer. Tratemos de no superar los 6 meses. Las carnes cocidas, más de 3 o 2 días en la heladera no, ¿sí? Y hasta 3 meses pueden estar en el freezer. Sépanlo, esto está bueno saberlo, ¿no? Porque a veces no sabemos cuánto tiempo pueden estar cada una, ¿sí? Si las verduras las pusimos en cocción, ¿sí? A ver, creo que Adri me había preguntado. Sí, cuando las verduras no están frescas y ya están cocidas, ¿sí? También, igual es menos tiempo que en la heladera, no una semana, mucho menos. Tratemos que no estén más de 3 días. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de lácteos, de lácteos, una vez abierto, que dicen que cuando apenas lo abrís, ¿sí? Tratemos que no esté más de una semana, ¿bien? Y según la preparación puede estar de 1 a 3 meses en el freezer. Bueno, a ver, espero que haya sido clara con esto. Sepamos que los alimentos se pueden guardar en la heladera y se pueden frizar, ¿sí? Muchos tienen miedo al tema del freezer, pensando que pueden perder nutrientes. Y la realidad es que tanto con la cocción como al frizarlos, algunos nutrientes se pueden perder. Generalmente la vitamina C o la vitamina B, ¿sí? Son vitaminas hidrosolubles que en la cocción con el agua algo se puede perder, ¿sí? Generalmente con el hervido, cuando hervimos mucho tiempo, puede pasar. Y algunos piensan que con el freezer pasa lo mismo. A ver, no va a quedar la misma textura, algo se puede perder, pero la verdad es que muy poco.
el perfil nutricional se mantiene, así que no le tengan miedo al freezer y traten de frizar todo, más cuando compran en mucha cantidad. Bien, ahora, ¿qué se puede frizar? Y sí, se pueden frizar muchas cosas. A ver, las carnes se pueden frizar, como dijimos, las verduras se pueden frizar. El tema es cómo. Bien, tienen que tener recipientes aptos para freezer y las bolsitas de plástico cerradas bien al vacío, porque si no corremos el riesgo de que llegue, ¿sí?, el hielo, penetre adentro del alimento y ahí se echa a perder. Se puede consumir igual, pero la textura y el sabor es totalmente distinto, entonces hay que frizar bien los alimentos. Bien, tenemos que saber, tenemos que respetar el tiempo, ¿sí? La realidad es que yo aconsejo que no superar más de los 3 a 4 meses el alimento en el freezer. Bien, algunos pueden durar más tiempo, pero lo ideal es no superar eso, ¿sí? También es bueno saber que hay que frizar en porciones, no todo junto, porque si por ejemplo una torta, por decirles dentro de todo si es saludable mejor, carnes, panes caseros, todo se puede frizar como dijimos. Pero no es lo mismo frizarlo entero que en porciones, ¿sí?, en bolsitas aptas, para después sacarlo, ¿sí?, y consumir eso. Si vos sacás todo, tenés que consumir todo, porque no puedes volver a congelar lo que descongelaste, ¿sí? Y eso es importante saberlo. También saber que no se puede descongelar el alimento a temperatura ambiente. Cuando sacamos un alimento del freezer, lo guardamos en la heladera para descongelar. Esto es importante saberlo, ¿sí? Porque algunos los descongelan a temperatura ambiente pensando que está bien y no, ¿sí? Se pueden desarrollar microorganismos que no está bueno que se desarrollen. ¿Bien? Y, ¿qué más importante? Bueno, es importante saber un montón de cosas, pero a lo que voy es que tanto las carnes, los cereales, las legumbres, todo se puede frizar. Lo que me interesa es que entiendan de que las verduras, cuando compramos en cantidad, el blanqueado previo al freezer es importante. Y esto es, como dije anteriormente, ponerlas unos minutitos, 1 a 3 minutos como mucho en agua hirviendo, ¿sí? Y después las guardamos en el freezer en una bolsa apta para freezer. Bien, no se guardan así como los compramos directo. Bien, y las frutas, lo ideal siempre es consumir todo fresco, pero si las queremos frizar también se pueden, no hay ningún problema, pero lo ideal es frizarlas en pedacitos cortaditos, ¿sí?, y no enteras, y en envase aptos para freezer. Entonces, nada se tira, si se compra de más se friza, nada se tira porque todo sirve excepto aquel alimento que lo compramos de mala calidad. Ahora, ya sabemos qué tenemos que hacer cuando vamos al súper. Tenemos que tener todas las medidas que dijimos, tenemos que comprar alimentos óptimos, ¿sí?, que se vean bien, que no tengan mal olor. Llegamos a casa, tenemos que lavarnos las manos, higienizarlos a todos los alimentos. Bárbaro. Ahora, los almacenamos bien en la heladera, en el congelador, bien, todo. Sabemos cuánto tiempo cada uno. Ahora, cuando llega la hora de cocinar, ¿sí?, también es importante hacerlo bien, porque si cocinamos mal, también nos podemos enfermar, ¿sí? Si un alimento no llega a su punto de cocción óptima, también nos podemos enfermar, y es una macana eso. Entonces, primero y principal, lavarnos bien las manos siempre cuando vamos a cocinar un alimento. Segundo, tener en cuenta el tema de la contaminación cruzada. Me refiero a, si vamos a utilizar tablas, ¿sí?, las tablas de verdura que no sean las mismas que las tablas de carne, ¿sí?, que el cuchillo que vamos a trabajar sea distinto, porque si la carne tiene alguna bacteria en crudo, contamina la verdura también que vamos a consumir, y eso hay que tener ojo. Muy poca gente lo hace en casa. A ver, separan las tablas, ¿sí? Una es para la carne y otra es para las verduras. Siempre tiene que ser así. Incluso, y también los cuchillos, no usar los mismos.
¿bien? Y después obviamente limpiarlos bien. Son tips que a veces parecen obvios, pero a veces no se hace. Controlar el alimento también que vamos a cocinar, de que esté en buenas condiciones, porque si bien vamos a almacenarlo lo mejor posible para que el alimento no se ponga en mala calidad, está bueno corroborar al momento que vamos a cocinar que el alimento esté óptimo, ¿bien? Tenemos que oler bien los alimentos. En el caso del huevo, a ver, tratemos de testearlo. Hay un test, yo le traje una fotito, para saber si el huevo está fresco o no. A ver, a veces no lo sabemos, ¿sí? Nosotros cuando tengamos el huevo en la heladera lo sacamos, ¿sí? Y lo ponemos en un frasco de agua, un vaso, con un poquito de sal. Si el huevo cae, está fresco. Se tiene que hundir. Si el huevo queda en el medio y bueno, tiene algunos días, como que no pasa nada, pero si el huevo queda arriba y no cae y flota, lamentablemente no es fresco, ¿sí? Y también al abrirlo nos vamos a dar cuenta que si la clara tiene algunas manchas, ¿sí? Hay que testearlo, ¿sí? Es muy grave consumir un huevo en mala calidad. Siempre tiene que estar óptimo, ¿sí? Que será un huevo fresco. Y cuando lo ponemos a cocción, obviamente que esté la yema bien dura, ¿sí? La clara también. El tema de la cocción es fundamental. Las carnes preferentemente que lleguen a 70 grados centígrados, que estén más bien secas antes que crudas, ¿sí? Porque si incorporamos esta bacteria Escherichia coli, es una macana, porque la verdad que podemos generar una enfermedad llamada síndrome urémico hemolítico, que puede llegar a ser muy grave, más en niños. Entonces, ojo con las carnes, ¿sí? Tratemos de que estén más bien secas antes que crudas. La cocción es importante, que las carnes estén bien cocidas, que el huevo esté bien cocido, los pescados también, ¿sí? Todos los grupos de alimentos. Es muy importante eso. La cocción, cuando terminamos de cocinar un alimento, no lo podemos dejar afuera más de 2 horas. Eso está bueno saberlo también, porque algunas veces cocina y dice, bueno, en un rato comemos y pasan 2 horas y eso es mucho tiempo. Entonces, ojo, se cocina y se consume. ¿Bien? No dejamos pasar mucho tiempo. Al igual que si tenemos que, por ejemplo, recalentar comida, hay que recalentarla hasta hervirla nuevamente, hasta que mucho tiempo de cocción, ¿sí? Porque en ese interín que quedó guardado se pudo también haber contaminado o desarrollado un microorganismo y no lo sabemos, ¿sí? Son varios tips, ¿sí? De cómo guardar los alimentos en la alacena, de cocinar bien los alimentos, que está bueno saberlo, ¿sí? Porque corre también por nuestra cuenta, es responsabilidad nuestra también no enfermarnos de alguna contaminación por algún alimento en mal estado. Entonces, si lo cocinamos bien, vamos a evitar enfermarnos. Es una realidad. Me preguntan mucho también en las consultas si el microondas, por ejemplo, también puede llegar a hacer que el alimento no tenga las mismas propiedades nutricionales. Y la realidad es que el microondas lo que hace es generar ondas, ¿sí? Las ondas lo que hace es que las moléculas de agua se muevan y generen calor. Lo mismo que sucede con otros métodos de cocción, se genera el calor y algunas propiedades, ¿sí? Nutricionales, especialmente la vitamina C y la vitamina B, se pueden llegar a perder. Pero en el microondas el tiempo de cocción generalmente es más corto, o sea que se pierden menos. No le tengamos miedo al microondas, porque en realidad no cambia el perfil nutricional de los alimentos, ¿sí? Lo pueden utilizar. El método de cocción es distinto, pero no se pierden los nutrientes, como dicen. Así que en ese sentido quedémonos tranquilos, ¿sí? Al igual que se dice con el freezer, al igual que se dice con un montón de cosas, no le tengamos tanto miedo. Siempre algo se pierde, pero lo pueden utilizar y
frisen los alimentos, ¿sí? Que es algo bueno para tener siempre en stock alimentos saludables. Bien, entonces, a ver, no sé si hay algunas preguntas, ¿sí? Que tengan dudas al respecto. ¿Descongelar el microondas es bueno? Prefiero que lo descongelen en la heladera, ¿sí? Que seamos pacientes y descongelemos en la parte baja de la heladera. Como dije anteriormente, tenemos tenemos la parte de las verduras y frutas. Bueno, en la parte de arriba, ahí descongelar los alimentos, ¿sí? No en el microondas. En el microondas para la cocción, más bien, y calentar algún alimento, ¿sí? Pero no descongelar, ¿bien? Entonces, seamos responsables lo que más podamos con respecto a la compra de los alimentos, a la higiene, ¿bien? Tratemos de almacenarlos de la mejor manera posible. Lo que va en la heladera, no perder la cadena de frío, bien, guardarlo en la heladera, como expliqué. Frizar lo que quieran frizar. Se pueden frizar las frutas y verduras, no hay ningún problema. Y higienicen todo lo que más puedan, ¿bien? Y cuando vamos a cocinar, tratemos de lavarnos siempre las manos, evitar contaminaciones cruzadas, ¿sí? Y siempre que la cocción sea lo más prolongado posible, especialmente en las carnes, ¿bien? Y en los huevos, ojo con eso. Todo esto va de la mano de siempre un cuidado de la higiene en general, ¿sí? Y vamos a evitar que cualquier virus nos llegue, cualquier bacteria, patógeno, maligno nos ataque y nos enferme. Hay que tener mucho ojo con esto. Lo podemos prevenir, así que bueno, cuídense y traten de higienizarse siempre las manos, que es algo fundamental, ¿sí? Agradezco, esta es otra clase, es la cuarta. Agradezco lo que me escucharon, ¿sí? Les mando un saludo a todos. El que quiera el material se lo voy a enviar obviamente por mail. Lo pueden pedir, ¿sí? Por mensajito y se lo mando para que lo tengan, igual que las clases anteriores. ¿Bien? Bueno, agradezco los que se conectaron. Espero que les haya sido útil. Bien, cuídense y bueno, y cualquier duda me pueden escribir a esta página de Movipor, obviamente que le vamos a hacer las preguntas correspondientes. A ver, las bandejas plásticas para calentar en el microondas es perjudicial. No es perjudicial. Sí lo pueden hacer porque son aptas para microondas, justamente. En realidad los envases para microondas vienen aptos para microondas, ¿sí? Y si no, bueno, los utensilios que tengamos en casa. Bien. Bueno, les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado. Puedo mandar el material por mail, como les dije. Cuídense, ¿sí? Opten por las medidas higiénicas siempre, lavarse las manos siempre para cocinar, cuando llegamos del súper, ¿sí? Para todo. Y hidrátense, que es algo que les digo permanentemente a todos, ¿sí? Es muy importante la hidratación. Y bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Y un saludo a todos, a la Fundación, a Juli, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima. Un beso grande.